La charla. Y estamos de vuelta, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Les recuerdo la línea telefónica 162-7210, 162-7211 para recibir sus comentarios. Estamos en redes sociales, por supuesto en Twitter, @ultranot_ags y @alejandra_pena_ para que platique con nosotros en esta charla que tendremos el día de hoy con la senadora Angélica de la Peña, quien nos acompaña, quien visita Aguascalientes con un tema importante que no es ajeno y menos porque Aguascalientes ha figurado en los últimos 6 meses en 2 ocasiones a nivel internacional, a nivel nacional, al menos uno de los casos a nivel internacional que llegó a los medios por la manera en la que los elementos policíacos han trabajado para, según su justificación, mantener el orden público. Senadora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, este es un tema, el tema de la tortura. Es un tema que no todo el mundo ve, que muchas veces creen que no existe, que hemos escuchado el caso y ahora me viene de brote pronto en Aguascalientes, el caso de un joven que de repente dicen en el Ministerio Público que se intentó suicidar, que se cayó del piso número 14. Los familiares dicen que en ningún momento que fue producto de una tortura por parte de los elementos de la Policía Ministerial. Segundo caso, también vemos de forma reciente el actuar de policías estatales en contra de una joven en la Feria Nacional de San Marcos, quien termina con un esguince cervical, así como golpes en la cara y cortadas. Y finalmente el más reciente, en uno de los partidos de la selección mexicana, un joven se va a festejar el triunfo de la selección y fue agredido nuevamente por elementos de la policía estatal. Su justificación en las 2 ocasiones estaban tratando de mantener el orden público. Aunque esto es violencia y no tortura, nos da pie a hablar de este tema que está ahorita en Aguascalientes. Pues sí, yo creo que lo que acontece en Aguascalientes no es distinto a lo que acontece en todo el país. Los datos de Naciones Unidas nos reflejan que en el mundo alrededor de 3/4 partes de los países se practica la tortura. De una u otra forma sigue imperando esta práctica que tiene muchas raíces. Es muy difícil erradicarla de las corporaciones, de la forma de investigar, de la forma de cómo se deben comportar justamente para repeler distintas actitudes de los malos, incluso utilizando formas de investigación totalmente irracionales, violatorias de los derechos humanos. Entonces, por eso en Naciones Unidas se diseñó una convención para erradicar, para sancionar la tortura. México la aprobó. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos también se aprobó la Convención Interamericana contra la Tortura. Es decir, tenemos 2 tratados internacionales muy importantes. Me parece que el más nuevo, el interamericano, tiene preceptos todavía más interesantes porque es una preocupación mundial, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, no ocultar los hechos. Claro. Y en ese sentido me parece que el foro que vamos a realizar mañana, que tiene un contexto internacional enmarcado de manera general en nuestro país y de manera particular, los insumos van a tener que ser considerados en todos los congresos locales, y nosotros desde el Senado de la República, que estamos discutiendo la ley en la materia, también revisaremos cómo estamos trabajando las reformas para que podamos ser congruentes con esta armonización con los tratados internacionales e ir al fondo de las cosas, que en nuestra cotidianidad las corporaciones policíacas, los agentes del Estado, no perpetren ningún tipo de tortura. Pero aquí nos vamos a enfrentar a un problema. ¿Cómo saber si realmente se está perpetuando tortura cuando se niega de manera categórica en todas las instancias, sobre todo las policíacas? ¿Hay manera de comprobarla? El día de mañana, de las 4 mesas que vamos a tener, una de ellas está dedicada al Protocolo de Estambul. Y el Protocolo de Estambul nos menciona cuál es el ABC de cómo la autoridad que investiga la tortura a partir de quejas, de denuncias,
va a tener que verificar cada paso para comprobar, no solamente físicamente, sino también con exámenes psicológicos de cómo, de qué manera y de qué magnitud se pudo haber perpetrado tortura contra una persona. Senadora, aquí luego nos vamos a enfrentar a otro problema. Vaya, Sí. digamos, ya una persona se atreve a denunciar que fue víctima de tortura. Y digo se atreve porque si ya fue torturado, no creo que esté muy gustoso de ir a denunciar ante otra instancia que ha sido víctima de tortura. Posteriormente va a tener que ir a denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos, que lo único que puede hacer es dar recomendaciones. Es decir, una recomendación, no lo vuelvas a hacer, hay que eliminar esas prácticas, pero ¿qué pasa con la víctima? Bueno, tiene que haber una reparación del daño. Yo creo que es muy importante la denuncia. La ciudadanía tiene que ir a la Comisión de Derechos Humanos de su entidad. Siempre tiene un espacio en donde, si no es atendido por la Comisión Estatal o no hay una repercusión favorable a su denuncia, puede recurrir también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo creo que es un asunto que tenemos que denunciar. Claro. Las personas tienen que tener la seguridad de que las cosas no van a cambiar si nos quedamos callados. La cultura de la denuncia es importante en una democracia porque eso logra que haya un respeto a la ley, y al respetar la ley, por supuesto, poco a poco vamos avanzando en tener una sociedad distinta. Yo creo que hay que aspirar a eso, y me parece que cada vez hay más elementos jurídicos para que la ciudadanía pueda confiar sobre todo en los organismos de derechos humanos. ¿Cómo está México en cuanto a, en cuanto a la tortura, y dos, en cuanto a la denuncia de la misma? Bueno, la denuncia sigue siendo todavía limitada. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Las personas no tienen confianza. Creen que puede haber una represalia, digámoslo así. Y es verdad que en muchos casos hay represalia. Estás denunciando a un agente del Estado. Ese agente del Estado tiene un poder. Y por supuesto, cuando ves situaciones de vulnerabilidad en algunas personas que denuncian, claro que la situación no es fácil. Sin embargo, me parece que es muy importante insistir que México poco a poco ha tenido una apertura a estos temas. La presencia del relator contra la tortura de Naciones Unidas, que ha venido a México en varias ocasiones, que acaba de estar hace algunas semanas acá, que México le abrió las puertas, que hubo estados en donde no tuvo ningún problema para visitar los reclusorios, los hospitales psiquiátricos, reclusorios de mujeres, incluso los centros de privación de libertad para adolescentes infractores. Es decir, visitó, se entrevistó con víctimas, con funcionarios de Procuración de Justicia, de corporaciones policíacas, de quienes están al frente de los reclusorios, y me parece que no tiene desperdicio. También se reunió con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Navales. Su informe es muy escrupuloso, señala dónde hemos avanzado, dónde tenemos dificultades, dónde hay que hacer los cambios. Yo creo que esa es una agenda de trabajo para el país. Claro, ¿y cuáles son estos puntos que tienen mayores dificultades? Bueno, los asuntos de los reclusorios, que por cierto coincide con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es preocupante. Tenemos el 60% de los reclusorios que tienen autogobierno, de esa magnitud. Hay una gran sobrepoblación, hacinamiento, violación a los derechos humanos en algunos de estos reclusorios. Por supuesto, en el caso de los reclusorios de mujeres, falta que se tome consideración que quienes están ahí son mujeres. El asunto de los centros de privación de libertad de adolescentes infractores, también hay serias dificultades. Todos estos temas están de una u otra manera ya inscritos en el trabajo del Senado de la República. Este foro de mañana que realizamos desde el Senado es un trabajo del Senado, por eso lo viene a inaugurar el presidente de la mesa directiva, perfecto, el senador Raúl Cervantes. Tenemos agendado una serie de iniciativas importantes, además de la revisión a la ley de tortura, la ley de ejecución penal, la ley que vamos a crear un solo sistema nacional de justicia para adolescentes infractores. Estamos ahorita trabajando en la reforma constitucional,
y ya prácticamente terminando la ley general. Tenemos que revisar cómo están funcionando los psiquiátricos. Acabamos de reformar el Código de Justicia Militar, que ha sido muy importante su reforma. Es decir, estamos trabajando en el Senado en una serie de reformas que van dirigidas a que la ciudadanía tenga la confianza de que las leyes las tiene que usar. Claro, aquí la cosa es que no se convierta en letra muerta y verdaderamente se aplique. Exacto. Porque resulta muy fácil ser víctima de tortura y muy difícil que se haga justicia. ¿Cuál sería el porcentaje, senadora, rapidísimo, de las denuncias que realmente son finiquitadas? Yo creo que son alrededor entre 3-10% de personas nada. Que denuncian. Y de esas, en general, del 3 al 10% de los que denuncian. ¿Y de estos que sean resueltos de manera satisfactoria? De manera satisfactoria yo creo que es una parte mínima. El problema que hay en el caso, por ejemplo, de la tortura, tenemos que decirlo con mucha puntualidad, se niega mucho que haya tortura. De repente, cuando uno platica con las autoridades, hay una situación muy compleja porque no encuentran cómo poder erradicar la tortura y dar lugar a otro tipo de política de investigación criminalística. Claro. Que hay que construirla, no es fácil. Hay elementos muy importantes que ya están inscritos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que va a entrar en vigor, todavía no entra en vigor, pero aún así debemos insistir en los protocolos de comportamiento de los cuerpos policíacos, de castigar severamente cuando hay un integrante de los cuerpos policíacos, de los cuerpos de seguridad pública que están perpetrando tortura, cuando utilizan a una persona particular que está siguiendo directrices de un funcionario para ejercer tortura, cuando se ejerce contra movimientos sociales. Es decir, hay importantes discusiones legislativas que el día de mañana vamos a poner en la mesa con expertas y expertos de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional y nacionales, junto con instituciones importantes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de manera muy relevante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Senadora, ya para cerrar, ¿cuáles son los estados de la República Mexicana que tienen un mayor índice de tortura, según han identificado en los estudios? Bueno, dijéramos el top 5 de las entidades. Yo creo que va relacionado también con la persecución de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. El tener al ejército en las calles, claro que también incide mucho, forma parte de los informes que ha dado el relator de Naciones Unidas, y yo creo que los estados donde mayor problemas hay con delincuencia organizada son los estados donde tiene mayor señalamiento de tortura. Es el caso de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz. Durango, Veracruz. Veracruz es un problema grave, no solamente en ese tipo de delitos, en otros más. Los periodistas, por ejemplo, claro, son donde hay mayor incidencia de agresiones, de asesinatos a periodistas, a defensores de derechos humanos. Y por su población, yo creo que también es de considerarse lo que pasa en el Estado de México. En fin, me parece que, insisto, Aguascalientes tiene problemas, pero hay estados en donde hay más problemas. Hay muchos peores. Senador, el tiempo es muy corto y hay muchos otros temas que quisiéramos abordar, pero le agradecemos de verdad que nos haya acompañado. ¿Será mañana? ¿A qué hora empieza? Mañana a las 9 de la mañana en la Cava Domecq, todo el día, son 4 mesas, componentes de lujo. Ponentes internacionales, nacionales, por supuesto, para tratar un tema para que no se quede en letra muerta, que es lo que ha venido pasando, porque legislaciones existen, senadora. Sí. La cosa es que no son aplicadas. Sí. Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la invitación.